amb l'enderrocament de les muralles medievals de Barcelona, al 1854, i fins a l'aprovació del Pla Urbanístic de Creixement de la ciutat dissenyat per Cerdà, es produeix un buit legal. Això és aprofitat pels propietaris dels terrenys més propers a l'humil Raval barcelonès, per parcel·lar-los, i així edificar cases senzilles per a les famílies que ja no caben al Raval. Famílies obreres immigrants, de la Catalunya rural, de València i d'Aragó, van arribant al que seria el primer eixample barcelonès, a causa de les oportunitats que ofereix la transformació industrial de la ciutat. Carrers estrets, desordenats, amb fortes pendents, donaran pas al que serà el barri del Poble Sec de Barcelona. Poble Sec, barri refugi, i d'oportunitats per a famílies d'immigrants humils. Just, a on el paral·lel, divideix el carrer Nou de la Rambla, el que abans era el Conde de l'Asalto. Calle Conde de l'Asalto, via errant i milonguera. Mig amagat entre el bullir de la gent, i els parasols d'un bar que reviu la època daurada del paral·lel, hi ha una estàtua. De la Rambla al paralelo, en tu ambiente se adivina un afán desordenado que malgasta tu salud. Y yo he visto en tus veredas al pasar más de una mina que pregona con sus lujos su carencia de virtud. No dormo ni de nit ni de dia. Per veure el temps passar, entre la misèria de la pobresa i l'esplendor de les il·lusions del jovent en la seua búsqueda d'un futur llunyà. Porto des de 1966 quan l'escultor Josep Viladomat em va ficar a damunt la font. Vos tenés, oh calle real, atractiva simpatía de unos labios femeninos con su risa de cristal. En tu afán de diversiones convertís la noche en día y cantas a todas horas la canción del bien y el mal. Són molts anys, compartint amb els vianants el dia a dia, però potser hi ha gent que no en coneix massa. Em presento, davant tothom, que potser aviat, ja veurem, algú espari davant per refrescar-se i qui sap si pot ser saludar-me. Pero tu pinta ha quedado, nadie la podrá cambiar. Me llamo Francisca Romana Márquez López, he nacido el 9 de marzo de 1888 en el popular barrio del Cinto de Tarazona, provincia de Zaragoza, pero todos me llaman Paca. Mis padres y hermanos nos vamos trasladando de casa muy a menudo, hasta que una tía mía, religiosa Clarisa, se hace cargo de mí en Tudela, para seguido llevarme con ella por ser trasladada a la abadía de Viñogul, cerca de Montpellier, donde había un orfanato. La vida religiosa no está hecha para mí. Después de una temporada en el monasterio de Santa Clara en Salt, provincia de Girona, regreso junto a mis padres, cuando ya tengo los 12 años cumplidos. Mi familia se ha trasladado a Barcelona, estamos instalados en el barrio del Poble Sec. Vivimos mis padres y mis hermanos, en un pequeño piso, y hacemos vida en el barrio. Al poco de llegar me pongo a trabajar en un taller de costura en la calle Tapinería. Cada día voy andando al taller, cerca de la catedral. En casa tenemos escasez y no hay para coger el tranvía. He pasado de estar en el Poble Sec, al taller de Rosa Medalla de Gual, en el número 27 de la calle de la Tapinería. En el primer piso del número 29 de la misma calle tiene una academia para modistas. En este vetllador, paso muchas horas, a veces hasta toda la noche, mientras voy aprendiendo, lo paso muy bien en el taller, cantando y cosiendo. Me gusta, cuando celebramos la festividad de nuestra patrona, Santa Llúcia, todas las chicas juntas, vamos al cine, paseamos por Montjuïc y las Ramblas. Soy una policía, soy alegre y vivaranda, porque soy una muchacha
Al taller van muchas señoras, pero una siempre habla con nosotras, la señora Marta Oliver, gran artista de La Gran Peña, en la calle San Pablo 83. Como me gusta cantar, me propuso que fuera a la Gran Peña para cantar. Ella me dejaría los atuendos y me daría unas pesetas. También voy a cantar al Alcázar Español, en la calle Unión número 7. Con el nombre de la bella Raquel. En varias ocasiones actuamos, mi hermana pequeña y yo juntas, por pequeños locales del Paralelo y el barrio chino, locales de Sicalipsis y Verderio. En casa, mi padre no acepta que mi hermana y yo nos subamos a los escenarios, así que, dejamos el Poble Sec, atravesamos el Paralelo y nos vamos una temporada a Madrid, cuando cumplo los 18 años. Una vez allí, actuamos en el Salón Madrid de la calle Cedaderos, en Madrid. Teniendo mucho éxito con canciones, un poco picantes. En Madrid, también tengo algún problema con alguna que otra chica, que intenta copiarme. París, maravilloso es. Y yo he de conseguir lanzar aquí el chotis, que es el baile castizo que se baila en Madrid. El chotis es como un vino, infernal aunque divino. Regreso al Pobla Sec, a ver a mi madre. Y trabajo no me falta en el Paralelo. Me contratan para cantar en El Dorado, es un local de más categoría. Y de ahí a mi debut triunfal en el Teatro Arnau el 16 de septiembre de 1911.
El éxito que tengo en el Arnau hace crecer mi popularidad. Pero no todo es un camino de rosas para una artista. Dejo el Arnau para irme a la Sala Imperio, cosa que me abre un litigio. La rivalidad con otras cupletistas es grande, y también me genera varios conflictos en Barcelona o en Madrid. Aunque eso no impide que actúe por los teatros de toda España y mi fama siga creciendo. En 1912 grabo mis primeros discos con el sello Odeón, cosa que ayuda a difundir más mis canciones, y así, sigue creciendo mi fama. En Barcelona siempre soy bien recibida. En 1917 actúo en El Dorado como una gran estrella. La popularidad de Raquel Meller crece por toda España y Europa. Voy alternando largas temporadas en París, con estancias en Madrid y Barcelona. Me caso en Biarritz el 7 de septiembre de 1919, con el escritor Enrique Gómez Carrillo. Este matrimonio nos dura 2 años escasos, pero iniciamos un nuevo proyecto. Debuto en el mundo del cine mudo, rodando películas tanto en España como en Francia. También, nos vamos de gira por el continente americano, Argentina, Uruguay, Chile. Es en Buenos Aires donde adoptamos a nuestra hija Elena. Ya sola, triunfadora en cine, teatro, discos y, con mi nombre reconocido en el mundo entero. Doy el gran salto a Norteamérica, a Nueva York. Grandes actuaciones en Broadway hacen que mi popularidad traspase fronteras y conozca a célebres personajes de Hollywood. Fama mundial para Raquel Meller, del Pobla Sec Almón. Así soy yo, Raquel Meller. Resido en mi espléndida mansión en Versalles, donde las paredes están adornadas con valiosas obras de arte. Estas adquisiciones son el fruto de mi arduo trabajo en el escenario, respaldado por el apoyo inestimable de mis amistades cercanas. Gracias a mi reconocimiento internacional y creciente popularidad, mi vida se teje con opulencia, rodeada de prominentes personalidades y un ambiente de distinción. Sin embargo, la efemeridad es una constante en la vida, y con la llegada de los años 30, emerge el auge del cine sonoro, marcando el inicio de un declive en mi popularidad. Tras la Guerra Civil, regreso a España y contraigo matrimonio en Barcelona, con el banquero Edmond Sayac. No obstante, nuestras vidas pronto siguen caminos separados. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de mis propiedades parisinas desaparecen, y mi renombre se desvanece por completo. Establezco mi residencia de manera definitiva en Barcelona, llevando una vida sencilla que gradualmente me sumerge en el olvido. En las diferentes etapas de la vida, desde la niña que les decía a sus padres que se quedaba a dormir en el taller, para poder ir a espiar por los cabarets y ver a las artistas subidas en los escenarios, pasando por la joven que lucha por hacerse un hueco en los escenarios de dudosa reputación, siguiendo con la mujer que rompe los esquemas de toda una época, y que se permite rechazar a hombres poderosos, como Alfonso XIII. Y tomando iniciativas novedosas como grabar canciones para la emergente industria discográfica y realizar películas en el creciente arte del cine mudo. Conocí el glamour de la fama, siempre rodeada de incipientes amigos y opulencia. En mi vida personal conocí el amor de corta durada, con mis parejas, y el que pude procesar por mis hijos. El tiempo pasa y me llega la vejez, en una situación de soledad y preguntándome si alguna vez alguien me quiso de verdad.
Más allá de efímeros homenajes a la figura que fui, me quedo con mis recuerdos, los que me arropan en el Paral·lel i Poble Sec de Barcelona, lugar desde donde despegué hacia el mundo de las estrellas. Dejo este mundo el 26 de julio de 1962 a los 74 años. Agradezco a mi querida Barcelona el recuerdo que me brinda al erigir mi efigie en el Paral·lel, como un tributo que perpetúa mi memoria en el tiempo. Asimismo, mi tierra natal, Tarazona, alza una exposición en mi honor, tejida con hilos de nostalgia y pertenencia. Estos gestos, con sus raíces en el cariño y la admiración, trascienden el paso de los días y las eras, asegurando que mi legado perviva en el corazón de todos vosotros. Que vuelve a atravesar el Pirineo, porque su juramento cumplirá ante la ara sagrada de Himeneo, a la noya de su alma llevará. Yo dudaba en la feria al despedirse el doncel de su palabra seria de serme constante y fiel, y el pariente marchante, conocedor de mi afán, me anuncia casualmente que partirá a Perpiñán. Mañana salgo en el tren correo, dime qué quieres para Mateo. Dígale que vingui, dígale a Mateo que nos entretingui, que ese es mi deseo, porque